Bien, jóvenes, bienvenidos a la clase número 7, trabajo mecánico. Y específicamente vamos a ver el tema de trabajo neto. ¿Qué es un trabajo neto? Conocido también como trabajo total. Es la suma de todos los trabajos de cada una de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo para un desplazamiento determinado. Por ejemplo, acá tenemos este cuerpo, está sometido a varias fuerzas, F1, F2, la N y MG, 4 fuerzas. Y lo van a desplazar a una distancia D. Si logran hacer eso, entonces habremos calculado o estamos hablando del trabajo neto. Entonces, trabajo neto igual a fuerza resultante por distancia. Quiere decir que todas estas fuerzas al final se van a reducir en una sola, llamada fuerza resultante. Esa fuerza resultante va a desplazar a este cuerpo una distancia D. Ese desplazamiento D a causa de esa fuerza F resultante es el trabajo neto. Bien, ahí vamos. ¿Qué casos tenemos? Tenemos trabajo neto positivo, trabajo neto cero y trabajo neto negativo. Profe, ¿y cuándo se da esto? Positivo cuando el movimiento es acelerado, o sea, cuando la fuerza y el movimiento están en el mismo sentido. ¿Y cuándo es cero? Cuando el movimiento es uniforme o el cuerpo se encuentra en reposo. ¿Ve? El movimiento es uniforme o el cuerpo se encuentra en reposo. ¿Cuándo será negativo? Cuando el movimiento es retardado o desacelerado. ¿Y cuándo es eso? Cuando está frenando, pues, ¿no? Y está en contra del movimiento. Ya. Generalmente esta fuerza lo hace la fuerza de fricción, ¿no? Ese trabajo lo genera la fuerza de fricción. Ahora veamos una particularidad, un ejemplo. Dice entonces, si es la suma de trabajos realizados por cada una de las fuerzas, entonces tenemos lo siguiente. Fíjate, este cuerpo ha sido desplazado desde el punto A hasta el punto B, una distancia D, por las fuerzas F2, F1 y F3. Entonces, ¿cuál será el trabajo neto? Habrá que encontrar el trabajo de cada una de las fuerzas y sumarlas. Pues bien, encontremos entonces. La F1, fíjate, la F1 estaría haciendo el trabajo negativo, ¿verdad? Porque está a la izquierda. Entonces tendríamos por acá F1 por D. F1 por D. El trabajo por acá, entonces vamos a escribir acá en la misma separata. Si estamos considerando el movimiento de izquierda a derecha, entonces vamos a decir que el trabajo 1 de la fuerza F1 sería F1 por distancia. F1 por distancia. Bien, hasta ahí no hay ningún inconveniente. El trabajo de la fuerza 2 está hacia arriba. Entonces ahí tendríamos que ver la componente. Vamos a decir entonces que en este caso vamos a considerar un pequeño plano cartesiano por acá. Así vamos a ver. Ya está. Y el angulito que estamos considerando, el ángulo que estamos considerando, acá, este ángulo vamos a imaginarnos que es el ángulo θ grados. Entonces, la que hace el movimiento sería la componente. Esa componente, ¿quién es? Vamos a decir, por acá con una flechita. Esta componente es la que va a hacer el movimiento para F2. Entonces, ¿quién sería él? Sería F2 coseno del ángulo θ. Coseno del ángulo θ.
Ya está, ¿ves? Entonces ya tengo. Entonces acá sería para nosotros f coseno de teta por distancia. F2 coseno de teta por la distancia. Bien, hasta ahí no creo que haya preguntas, ¿no? Solo estamos repitiendo los temas anteriores. Ya está. Ya tengo trabajo 2, trabajo 1, ahora el trabajo 3. Es por la fuerza 3. Entonces acá sería F3 por la distancia D. Bien. Y la suma de estos resultados me da la fuerza, o el trabajo neto, perdón. Hay una fórmula que se factoriza a la F, en este caso, la D es constante, sale, y tendríamos que sumar F1 más F2 más F3. Y eso sería la FR. Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Muy bien. ¿Qué más podemos comentar en este pequeño tema de trabajo mecánico 2? Bueno, hay una lectura para ustedes. Ahí está nuestro primer problema. Vamos a resolver nuestro primer problema. A ver. Si alfa vale 37 y la fuerza vale 60 newtons, hallar el trabajo que realiza esa fuerza. ¿Qué hacemos? Diagrama de cuerpo libre, ¿no? Ahí está la niñita, está jalando ese bloque con un ángulo de alfa. Entonces ahí graficamos, más o menos para darnos cuenta un poco. Si hacemos un gráfico, ya, ahí está, ¿ve? La componente que está hacia arriba se va a eliminar. ¿Ve? Esta componente se va a cancelar con el peso. En cambio, esta que está a la derecha, sí va a ser movimiento. Esa es la fuerza hacia la derecha. Sería F coseno de alfa. Pero alfa vale 37 y coseno vale 60. Entonces, ahí está la solución. Vamos a calcularlo, a ver. Ya, ahí estamos. Tenemos un piso, un bloque,
Listos. En ese bloque tenemos que dibujar un plano. En realidad es en el centro, pero vamos a dibujarlo afuera, ¿no? Paralelo. Por acá. Por acá también. Y la fuerza que está jalando es la de acá. Bajo un ángulo de 37 grados. Le había comentado entonces que las fuerzas que van a tener que graficarse son estas y por acá la otra. Vamos a dibujarle verde. Ya, esta es la que va a ser el movimiento. ¿Ya? Este que va hacia arriba no, se va a anular. Este se va a anular con el peso. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Vamos al dato. Ya tenemos alfa vale 37 y F vale 60. Nos piden ayer el trabajo. Alfa 60, F, perdón, alfa 37, el otro vale 60. Ya, ¿cómo calculamos esta componente horizontal? Esta F horizontal sería F por coseno de alfa. Pero F vale 60 newtons. Y acá sería coseno de 37 grados, porque es el ángulo que está formando. 60 newtons. Coseno de 37. ¿Quién sabe de memoria? El seno, el coseno 4 quintos. Quinta, 12. 12 por 4, 48. Esa sería la componente horizontal. Ya, esa es la que va a causar el movimiento. Entonces el trabajo, vamos a decir, ¿cuánto distancia la ha desplazado? A ver. Hallar la fuerza F, 37 newtons, 37 grados. Ah, no me dan la distancia. Voy a fallar. 60, 48. Teníamos 48 newtons. Vamos a dar una distancia. 48 por... A ver, tabulamos, ¿ya?